Tema de neoplasias, habíamos visto definiciones, amartoma, habíamos visto muchas definiciones, pero bueno, las características de una neoplasia benigna o maligna, macroscópicamente, son claras. Por ejemplo, una neoplasia benigna habíamos dicho que era bien circunscrita. Acá vemos, por ejemplo, un epitelio, sea cual sea el epitelio, y vemos que tenemos ocupando espacio, una estructura que está simbolizada como algo nodular, que ocupa espacio, pero que también es circunscrita. A la derecha vemos un tumor que simboliza lo maligno, los límites intercelulares, digamos, donde está ubicado, los límites escapan de lo que es un área circunscripta como la vemos acá. Este tipo de neoplasias son malignas e infiltrantes, o sea, van metiéndose entre los tejidos. Acá vemos un ejemplo esquemático de un tumor benigno, quiere decir bien capsulado o pseudocapsulado, porque puede ser capsulado en forma propia o pseudocapsulado, porque el órgano le forma como una cápsula fibrosa. Este es muy clásico, habíamos dado el ejemplo verbal de que era una especie de tumor mixto que se llama fibroadenoma, que es el más frecuente de la glándula mamaria. Lo habíamos mencionado, que en realidad los textos de anatomía patológica dicen que no es un verdadero tumor mixto, que depende del estroma, o sea, del tejido conectivo, pero que al englobar los conductos excretores de la glándula mamaria que se alargan, da una imagen bifásica, de epitelial por los conductos excretores y de conectivo por el tejido fibroso que comprime los puntos. Es un tumor móvil en la glándula mamaria, puede estar en cualquier cuadrante, normalmente no mide más de 3 centímetros y es muy común entonces que se debe hacer el diagnóstico por anatomía patológica. Hay que extirparlo. Toda la lesión sospechosa en mama o no sospechosa, pero que, digamos, implique en un futuro alguna sospecha, se debe biopsiar o extirpar en la glándula mamaria, porque como sabemos, el tumor por estadística más frecuente o los tumores malignos más frecuentes son de la glándula mamaria en el sexo femenino, aunque el hombre también puede tener tumor de la glándula mamaria. Lo que pasa es que el hombre tiene conductos y no tiene acinos, y en realidad es mucho menos frecuente que tenga un tumor maligno el hombre o benigno la glándula mamaria masculina. Acá vemos una imagen ecográfica que determina que es un tumor sólido y que está bien delimitado, y estos son los ecos acompañantes. Cuando se extirpa el tumor, en este caso si fuera ese tumor como ejemplo de la glándula mamaria benigno, vemos que es lobulado, pero que tiene límites. Esos límites quiere decir que tiene plano de clivaje, que yo puedo hasta con el dedo separado el tejido circundante y al corte se lo ve sólido. Sólido, rosado, sin áreas que puedan presumir necrosis. Cuando uno estudia un tumor maligno, ve que hay una imagen irregular, indentada, de aspecto estrellado, que se mete, como en las patas de un cangrejo, en el medio de los tejidos. Generalmente cuando uno extirpa este tumor es un tumor entre la grasa de la glándula mamaria indurado. Ven que uno lo ve macroscópicamente y ya sabe que es una neoplasia. Cuando lo corta, tiene un borde indurado porque el tumor en general en la glándula mamaria maligna es epitelial, su estirpe es epitelial, es el más frecuente. El maligno es un carcinoma, es un adenocarcinoma por estar en la glándula mamaria. Habíamos hablado de la nomenclatura, no habíamos completado la nomenclatura, sino hablado. Y ven cómo se irradia hacia los tejidos vecinos, y todo esto es tumor más fibrosis. Así tan pequeño como lo ven, este tumor es realmente terrible para la mujer porque da metástasis, o sea, progresión tumoral hacia ganglios. Después vamos a ver por qué van los ganglios linfáticos axilares, que son los más frecuentes, donde drena normalmente el intercambio, la linfa, ¿no?, de la glándula mamaria, y ahí las células tumorales se pueden desprender y pueden llegar a los ganglios, colonizar los ganglios y dar metástasis en los ganglios. Y luego, a partir de ahí, cuando la linfa circula hacia el sistema venoso, ir hacia el árbol vascular y colonizar otros órganos. Pero como ven, uno lo ve poco fijado
llamamos carcinoma de mama. Es un tumor maligno epitelial. Hay que confirmar que su estirpe es epitelial, pero cuando uno lo ve, el 99,9% de los cánceres mamarios son epiteliales, entonces uno sospecha que no es ni de la grasa, ni del tejido conectivo, músculo en la glándula mamaria solamente en el pezón y músculo liso. O sea, hay que también recordar cuáles son los componentes histológicos normales que puedan transformarse en malignos, ¿verdad? Otro de los ejemplos que podemos mencionar entre todo este, digamos, campo que es las neoplasias es la definición de pólipo. Habíamos dicho que pólipo no era sinónimo de neoplasia, para nada. Lo ponemos acá porque lo tenemos que introducir el pólipo. Cualquier estructura, ¿sí?, en un órgano hueco o superficial, en la piel o en un órgano hueco, la laringe, aparato respiratorio, tubo digestivo, que tenga un eje fibroconectivo vascular rodeado por el epitelio de la zona, ¿sí?, esto se denomina pólipo. El pólipo puede ser de origen inflamatorio o neoplásico. Entonces, en este caso, sabemos, porque lo miramos y lo vemos, porque además del eje fibroconectivo vascular, que uno ve que está revestido por epitelio sano de este intestino grueso, ve que hay en la punta de este pólipo, que es digamos, el pólipo está pediculado, este es el pedículo, el pólipo es este. Los pólipos pueden ser sésiles, es decir, que crecen por aumento del número de células o glándulas o del epitelio de revestimiento, o pediculados, se forman un pedículo y crecen a distancia. Este pólipo pediculado es del intestino grueso de colon, es muy común, y este tipo en particular son pólipos neoplásicos. No les voy a dar la clasificación de los pólipos neoplásicos, que son benignos hasta que se pueden transformar en maligno. El porcentaje de transformación de un pólipo de colon neoplásico benigno en maligno está entre un 30 y 40%. Depende de muchos factores. Pero nosotros no estamos hablando de neoplasias del intestino grueso, benignas o malignas. Estamos hablando en general. Porque pólipos, digamos, si bien hay más frecuente en el intestino grueso, hay en todos lados. Como les dije, como ejemplo, los pólipos nasales, las cavidades nasales que obstruyen las fosas nasales son inflamatorios. ¿Pueden ser neoplásicos? Raramente pueden ser neoplásicos. Generalmente son inflamatorios y se ven en gente joven, a edades más tempranas. Acá vemos un corte de intestino también. Y vemos que hay un pólipo, pero que el pedículo es muy corto o no lo tiene. Esto se puede llamar pólipo sésil. Sésil quiere decir que está a nivel, ¿verdad? No tiene un eje que lo sostiene, un pedículo. Entonces, esta nomenclatura que estamos hablando nosotros tienen que acostumbrarse, porque es nueva, pero como se acostumbraron en inflamación, se tienen que acostumbrar en neoplasias. Yo no sé si ustedes en otras asignaturas de neoplasias. No, por eso es muy importante que tienen que saber ya neoplasias, porque cuando vayan a hacer patología de segundo y de tercero y de cuarto, mejor, y de quinto, todo esto se va a dar como sabido, ¿entienden? Porque son generalidades. Entonces, no se van a acordar, van a tener que volver al libro, y el tema no es volver al libro, el tema es interpretar, que ustedes me pregunten ahora si a ver si la interpretación es correcta de lo que están haciendo. Si este pólipo que vemos acá, sésil del intestino grueso, es benigno o maligno, lo dirá la anatomía patológica, los cortes histológicos, porque no podemos saberlo. En pólipos no, en las lesiones macroscópicas que vimos en la mama, por ahí sí podemos acercarnos más a lo que es benigno y maligno, como vimos antes de un fibroadenoma o una neoplasia epitelial maligna, por las características macroscópicas, pero no siempre en un pólipo lo podemos hacer. ¿Entienden lo que digo? Esto es un intestino grueso cortado también longitudinalmente y veíamos que en la superficie se sobrelevaba, perdía los pliegues de la mucosa del intestino grueso. Era una lesión blanquecina, indurada, que en el corte, fíjense que se ve bien blanquecina y que esta es la capa muscular, ¿la ven transparente? Esta es la muscular.
Este es el epitelio de la mucosa y esta es la submucosa. ¿Y esto qué es? La serosa. Entonces, como vemos, el tumor, si lo ven acá, nació evidentemente del epitelio, sospechamos, suponemos, creció de una manera anárquica, quiere decir sin respetar las características normales de la arquitectura del intestino grueso, aunque las células pueden ser semejantes, pero con diferente maduración, a eso me refiero. Y como ustedes ven, esta lesión que crece va afectando la capa muscular, va infiltrando la capa muscular, porque se pierden los límites de la capa muscular. Entonces se supone que si es un tumor epitelial, está infiltrando las capas del músculo. Y a la larga, además de infiltrar la capa del músculo, puede infiltrar la serosa. Todos estos son estadios de infiltración que después vamos a ir mirando. ¿Se entiende? Con los ejemplos se va aprendiendo. Acá vemos un ejemplo de cómo muchas veces nosotros no sabemos que tenemos una neoplasia y no nos damos cuenta hasta después de 7 o 10 años. ¿Por qué? Porque en este caso, una de las neoplasias más frecuentes es la del intestino grueso, tanto en hombres como en mujeres, y como vemos, maligna me refiero, como vemos, como cuando crece de un lado o en toda la circunferencia, pero deja espacio para la evacuación. Entonces, al dejar espacio, por ahí nosotros tenemos dificultades en evacuar. Tenemos signos de constipación, signos de, a veces de diarrea crónica, pero pasa desapercibido. Consultamos, nadie nos hace una endoscopía, nadie lo ve, o lo hacen, y si lo ven, toman biopsia. Con el tiempo, la lesión va creciendo, va disminuyendo la luz, esto va generando más molestias clínicas en el paciente y esto después tiene que ser operado. Toda esta etapa puede durar entre 7 a 10 años, hasta que podamos hacer diagnóstico. Habiendo visto estos ejemplos de la etapa anterior de lo que habíamos visto de generalidades, continuamos con las características microscópicas de las neoplasias. ¿Qué tenemos que evaluar para averiguar si esta neoplasia es benigna, maligna y demás? Tenemos que tener en cuenta estas 4 variables, sí o sí las tienen que saber. Primero, diferenciación. Segundo, velocidad de crecimiento. Tercero, invasión local o a distancia. Cuando es a distancia se denomina metástasis, que es el 4º punto. La local es la invasión de la pared de donde ha surgido la neoplasia. ¿Está claro? Veamos cada una de ellas. O sea, diferenciación. ¿A qué se refiere? La diferenciación es el grado de la neoplasia que muestra las mismas características del tejido que le dio origen en ese momento. Por ejemplo, si es una neoplasia epitelial y es glandular, porque está formando un revestimiento epitelial, forma glándulas, en el colon glándulas de Lieberkühn, pero son muchas e irregulares en este caso porque crecen sin ninguna, digamos, inhibición al crecimiento. Ese grado es un bien diferenciado. Es decir, bien diferenciado, ¿sí? En general son neoplasias que se parecen al órgano que le dio origen. Si tiene falta de diferenciación, ya tiene signos de anaplasia, que son histológicos y que los vamos a ver. ¿Está claro? Signos de histología. Pero la neoplasia puede ser que sea moderadamente diferenciado, que esté entre el bien diferenciado, algunas glándulas puedo ver, y que sea indiferenciado, quiere decir que no veo glándulas, veo nidos y cordones de células, y es epitelial, que no sabemos si pertenecen o no al lugar que le dio origen, porque no siempre vemos que sale de ese lugar. Muchas veces sí, otras veces no. Entonces, es el grado, la diferenciación en que las neoplasias se asemejan a las células equivalentes que morfológica y funcionalmente en ese instante le dio origen. Por ejemplo, si es una neoplasia maligna del intestino grueso, se llama adenocarcinoma, porque es glandular de colon, si lo ponemos en el colon. Y el adenocarcinoma de colon puede ser bien diferenciado cuando muestra glándulas tipo glándulas de Lieberkühn, irregulares, monótonas,
cantidad, no guardan la relación, porque es un crecimiento, digamos, sin ninguna inhibición. Es moderadamente diferenciado, ¿sí?, cuando está entre los dos, entre lo diferenciado y lo indiferenciado. Cuando podemos reconocer algunas glándulas que nos parecen que son colónicas o que pudieron haber sido del colon, y otros nidos y cordones de células epiteliales que no sabemos si tienen o no alguna relación. E indiferenciadas, generalmente no forman glándulas, pueden formar nidos, cordones o células sueltas que comienzan a infiltrarlas localmente o a distancia. ¿Está claro? Entonces, las neoplasias, el grado de diferenciación es muy importante. La pregunta es, las neoplasias benignas, ¿qué grado de diferenciación tienen? Normalmente son bien diferenciadas. Es una pregunta de saber. Las neoplasias benignas normalmente son bien diferenciadas. Es decir, donde hay una neoplasia benigna, me hace acordar al órgano que le dio origen. Veamos el ejemplo del pólipo. El pólipo, la palabra pólipo no indica neoplasia, indica un eje fibroconectivo vascular revestido por el epitelio que le dio origen. Puede ser inflamatorio por excesivo crecimiento por la inflamación o puede ser neoplásico por crecimiento por mutación. Pero eso no implica que sea maligno si es neoplásico. Para saber si es maligno, deberíamos ver si el grado de diferenciación es bien diferenciado o es poco diferenciado, aunque sea pólipo. Porque pólipo es una demostración de una expresión. Está claro, una morfología. ¿Se entiende lo que digo? Las neoplasias malignas pueden ser bien diferenciadas, que tienen mejor pronóstico porque responden mejor a la terapéutica. Pueden ser moderadamente diferenciadas, mitad reconozco, mitad no reconozco el sitio donde se originó, o indiferenciadas, donde no sé si corresponde a esa región o vino de otro lado e invadió esa zona. Entonces ahí tengo que empezar a buscar si es indiferenciada, si hay otro lugar que me sospecha, ¿sí? ¿Qué tiene que ver que con la terapéutica y responde mejor que no? Porque las células, cuando son bien, muy bien la pregunta del compañero, cuando las células son bien diferenciadas, sabemos que muchas de ellas, sobre todo en el tubo digestivo, que estamos dando el ejemplo, van a morir por apoptosis en algún momento porque tienen alto turnover, alta renovación. Entonces, si vos le das una terapia para inducir la célula de la apoptosis o inhibir la proliferación celular, esa célula va a morir seguramente porque vos estás induciendo la apoptosis pues está bien diferenciada. La célula indiferenciada lo único que hace es dividirse y tener un sistema muy alto de división celular que no se diferencia. Entonces, al no diferenciarse, siempre está digamos, dividiéndose. Es más difícil atacarla. Ahí sí tengo que inhibir la división celular. Y es más difícil el tratamiento, porque yo induzco la apoptosis y no responde. Entonces, es muy importante la pregunta del compañero, porque nosotros luchamos todos los días con los oncólogos, vengo de un Ateneo, luchando con 3 pacientes, que a veces son interesantes los Ateneos con cirugía, porque el cirujano que tenemos, el jefe de cirugía, es muy expeditivo, muy bueno, y los hace cortos, porque a mí los Ateneos largos me aburren, y además tengo que venir acá y tengo que pedir permiso siempre, porque ellos no les importa si tu horario, porque mi horario termina antes de venir acá, pero a ellos no les importa que yo voy muy temprano los miércoles. Y ellos te dicen, igual usted tiene que quedarse acá. Cuando planifican los Ateneos son todas las semanas. Les digo que había 3 tumores malignos y algunos diferenciados, poco diferenciados, y ellos hablaban de la terapéutica, y es asombroso cómo el anatomopatólogo a veces pierde un poco el hilo de lo que es la terapéutica si no va a los Ateneos, porque hay tantas novedades para tratar hoy a un paciente, así todo no siempre son concluyentes, y no siempre, digamos, son... por ejemplo, una de las chicas que tenía la patología, no me acuerdo si tenía 45 años, fue operada por unas cálculos en la vesícula biliar, que estaba obstruida. Tenía ictericia coluliaria colia, tenía una colestasis, ¿se acuerdan de esos términos? Entonces se la desobstruye, se le pone un tubo de drenaje para que drene bien la bilis, se le sacan los cálculos y la vesícula biliar. Lo mandan a todo, la vesícula está sana. Pero ¿qué hace la chica con el stent que le colocaron? Le colocan el stent y después se va solo o se saca el stent, ¿no es cierto? Depende. La chica hace una obstrucción y vuelve a estar con ictericia coluliaria colia. A los 2 meses
especie de bulto, tumor, entre comillas, sobre la zona del páncreas, del conducto excretor del páncreas. Entonces ellos piensan que tiene un tumor maligno en esa altura y que por ahí la vesícula no tenía nada que ver en un inicio, a pesar de que tenía cálculos, y que la obstrucción ahora es del tumor. No están seguros. Entonces le tomaron biopsia. Le tomaron biopsia antes de ayer y ayer, y la biopsia, y hoy la tenemos, súper urgente, porque tuvimos que hacer 18 cortes. Y la biopsia era milimétrica. La verdad yo no vi nada. Vi fibrina, un linfocito, un plasmocito y músculo liso de la pared que debe ser del colédoco. En lo que le quedaba del colédoco, ajustaron la pared del colédoco. Y yo le dije, yo no veo neoplasia acá. Entonces la conducta de ellos es, bueno, la anatomía patológica me dice que no hay neoplasia. O la rebiopsiamos o le hacemos una duodenopancreatectomía varical. Porque no tiene tumor y no sabemos, pero está con un stop. Si es una fibrosis postquirúrgica, igual le tiene que sacar parte de la cabeza del páncreas, porque si no, la paciente se va a morir. Y si es un stop por un tumor, la duodenopancreatectomía podría identificarlo. La biopsia, igual la conducta de ellos no es hacerle eso, porque es una cirugía magnificada y peligrosa. Le van a hacer otra biopsia, meterse en el páncreas para biopsiar a un conducto excretor pancreático, aunque sea el Wilson, es difícil, porque es liberar, digamos, hormonas del jugo pancreático en la actividad quirúrgica que pueda generar pancreatitis, y eso complica el cuadro de la paciente. Por eso, ustedes van a ser cirujanos, algunos de ustedes, supongo, no sé si todos, algunos de cirujanos, y van a tener que estar siempre acompañados de oncólogos, radiólogos y otros cirujanos con capacidad, y algunos de ustedes van a tener que decir que hago esto. Pero después está bueno unificar criterios y hacerlo entre todos. Es una responsabilidad que se comparte. Tiene que ser muy omnipotente para decir yo quiero hacerle esto y nada más que esto. Y en la omnipotencia la paciente se muere. O sea, tienen que ustedes ser muy campos. ¿Se entiende lo que digo? Por eso estudiamos anatomía patológica, por eso estudiamos los tumores. Esto lo van a ver toda la vida, no es que es un tema que, bueno, no sirve, es un tema que, no sé, que puede modificarse. Se modifica, pero siempre tienen que saber lo anterior y lo modificado. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, los tumores malignos pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados o indiferenciados o poco diferenciados. Los benignos son siempre bien diferenciados. En general, hay excepciones como todo. Tumores benignos bien diferenciados, tumores malignos, los tres opciones. Y el bien diferenciado responde mejor a la terapéutica y el no diferenciado responde menos o no responde. Segundo tema de evaluación microscópica de las neoplasias. En general, grado histológico. ¿Qué es el grado histológico? En general se pone GH, grado histológico. ¿Cuándo lo usamos? Determinamos la diferenciación solamente por grado histológico de los tumores malignos. Si yo en el examen les pongo, estamos evaluando el grado histológico de un adenoma, ¿está bien? Y yo le pregunte, ¿es correcto? No, eso es falso, porque los grados histológicos acabamos de aprender que los tenemos que usar solo en neoplasias malignas. Entonces, no me sirve de nada. El grado histológico también habla de cierta diferenciación. Entonces, no me sirve de nada utilizar un grado histológico en una neoplasia benigna. ¿Está claro? Grado histológico es el grado histológico es eso, ¿no es cierto? La diferenciación o la apariencia que tiene ese tumor, ¿bien? Grado histológico 1 es bien diferenciado, se usa. Grado histológico 2 moderadamente y llega hasta el 3. Grado histológico 3 que es el indiferenciado. A esto se puede acompañar un grado nuclear. El núcleo también muestra modificaciones en la célula transgénica, donde hay grado nuclear 1, 2 y 3 también. El 1 es un núcleo tranquilo, el grado 2 es un núcleo hipercromático o con núcleo evidente, y el grado 3 son células grandes, cambian de forma, con mucha hipercromasia y hipermorfismo nuclear. Entonces también habla de peor pronóstico, porque tener un ADN dentro de un núcleo con aneuploidía, es decir, con mayor cantidad de cromosomas y anómalos, eso habla de que la célula se está dividiendo en forma anárquica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bien, entonces por ahora hablamos de grado histológico. Y vamos a ver ejemplos también. Siempre lo combinamos con ejemplos. Uno de los tumores más frecuentes en la mujer joven entre los 37 y 47 años de edad es el carcinoma de cuello uterino.
El carcinoma, hablamos de la palabra carcinoma y todos nos quedamos quietos. Un tumor maligno epitelial, carcinoma de cuello uterino. Nosotros hablamos de carcinoma, pero yo le digo carcinoma de cuello, pero cuando le informo le pongo carcinoma escamoso de cuello uterino. ¿Por qué? Porque el cuello uterino tiene exo y endocervix. Y uno diría, ¿el carcinoma escamoso de cuál sería? ¿Del exo o del endo? Del exo. ¿Saben que no es así? Es, pero no es. Porque el exocervix nunca, en general, se desarrolla como neoplásico. La zona donde se desarrolla la neoplasia es en la lucha de epitelios. Termina el exo y empieza el endo. Pero no es tan así, termina uno y empieza el otro. Como hay una lucha constante que existe en la mujer, lo que se denomina, y lo tienen que saber, extropio. ¿Alguien sabe lo que es el extropio? ¿Alguno tuvo una biopsia y le informaron extropio? La mujer, ¿no? Claro, hombre. Bueno, el extropio es una metaplasia de una zona de transformación, una metaplasia del epitelio. En realidad el extropio es el empuje del epitelio endocervical hacia el exocervix. O sea, el endocervix se vierte hacia el exocervix. Normalmente eso puede ocurrir en la pubertad por condiciones hormonales. La mujer tiene mucho estrógeno, entonces impulsa el endocervix a la eversión. ¿Qué pasa si yo evierto una superficie? Y acá tengo exo y acá endo, y evierto. El endo pasa a ser, no exo, pasa a estar afuera, en otro, digamos, territorio. Y ese territorio es la vagina. Y la vagina no es lo mismo que estar en el canal endocervical. Es decir, que ahí se tiene que proteger del coito, se tiene que proteger de cualquier bacteria de la zona de la vagina. Entonces, ahí se metaplasia. Y es la famosa metaplasia escamosa del epitelio cilíndrico endocervical. La metaplasia es escamosa. Sobre esa metaplasia escamosa, que ya es, como se diría, inconsistente, es flexible, esa metaplasia, puede revertir o no, en general revierte la metaplasia. Si sigo con las condiciones no adecuadas, por ejemplo, el excesivo coito o la inflamación sobre el coito, ese epitelio que está débil y que está metaplásico, que es una adaptación a un territorio nuevo, a la larga, 7, 10, 15 años, si sigo con esas condiciones, se transforma en una célula neoplásica. Y la neoplasia va a ser un carcinoma, porque ese epitelial es famoso, pero no del exocervix, de la zona de transformación. Por eso no se habla de carcinoma escamoso del exocervix, se habla de carcinoma escamoso del cuello uterino, pero todo el mundo sabe que normalmente nace en una zona de transformación donde hubo una metaplasia, que siguiendo con las condiciones, la metaplasia es reversible, es una metaplasia escamosa, protege al epitelio endocervical con la metilación de la célula madre, que es la definición de metaplasia, donde esa célula se va transformando libera las cilíndricas y se va transformando en el epitelio blando estratificado, como estudiamos cuando estudiamos metaplasia. El problema está que esa célula con el tiempo no revierte, tiene un HPV, tiene condiciones de coito frecuentes, está inflamado el microambiente, la paciente no va a la consulta con el ginecólogo, no cura los cuadros de cervicitis, y a la larga pasa que el HPV por ahí no es el serotipo más habitual, sino es el serotipo que produce neoplasia, el 6 y el 18, entonces la mujer no sabe todo eso, o no consulta cuando está embarazada, tampoco consulta, no le digo toda la población, pero hay mucha población que no tiene el estudio correspondiente del cuello uterino, que es el Papa Nicolau de la vagina. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? En ese caso que pasaron 7 o 10 años y la mujer desarrolla una neoplasia sobre esa zona. ¿Cómo se llama la transformación de la metaplasia hacia una condición preneoplásica, antes de ser un carcinoma? Displasia. Muy bien, displasia. Quiere decir que nosotros el término displasia lo pasamos medio de largo, pero en anatomía patológica y en el tema neoplasia, porque hay displasia mamaria, y alguna vez se lo dije, a veces el mastólogo cuando le hace el control a la mujer, le palpa la glándula mamaria de una manera para ver si hay nódulos. Generalmente la glándula mamaria tiene tejido adiposo o no, o menos, o tejido fibroso. Pero si hay nódulos o está nodular, en general se tiene una displasia mamaria. El término displasia es tan amplio que
quiere decir alteración de la forma. Pero ojo, la displasia histológica desde el punto de vista de la neoplasia es irreversible y es un término de pre-neoplasia. Sabemos que ahí la célula tiene el fenómeno de anaplasia, pero no podemos confirmar que es una neoplasia maligna hasta ahora. Pero ojo, en ese momento cuando hay displasia en la actualidad se hace biopsia o se hace una resección quirúrgica mínima, invasiva pero mínima, que se llama colonit, ¿sí? Una especie de cono del labio, donde se reseca nada más donde está el fenómeno de displasia. ¿Por qué? Porque la displasia es intraepitelial. La displasia no avanza, como vamos a ver ahora cuando la neoplasia invade, cuáles son los elementos que nos hacen pensar que está avanzando. ¿Está claro? Entonces el problema del cuello uterino que tenemos, que cuando el epitelio está metaplásico, lo vemos de distinto color. Suavemente. Usamos la técnica del Lugol. El Lugol reacciona, se llama técnica de Schiller, reacciona, tiene Lugol, con el glucógeno. Y entonces es Schiller positivo cuando hay glucógeno. El epitelio que tiene glucógeno es el plano estratificado. El que no tiene glucógeno es el epitelio metaplásico, por ejemplo, que tiene menos glucógeno o Lugol débil. Cuando hay Lugol negativo o débil, o es una mancha blanca, porque tiene hiperkeratosis esa zona, entonces ahí hay que biopsiar. Ahí hay que biopsiar porque no sabemos si es solamente un ectropion, solamente un fenómeno de zona de transformación de metaplasia, o si hay una displasia asociada a la lesión. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces siempre hay que controlar el cuello uterino cuando uno va al ginecólogo y la glándula mamaria, porque son dos blancos en la mujer importantísimos. Por eso es que es importante la consulta al ginecólogo por lo menos una vez al año. ¿Está claro? Si no tiene ninguna otra condición. Ustedes acá pueden ver el cuello uterino. ¿Alguno ve algo raro en este cuello uterino? Esto es vagina, el repliegue de la vagina. Este es el útero. El cuello es parte del útero, ¿verdad? Pero esto mira hacia la vagina. Acá tiene un repliegue, se llama manguito vaginal. ¿Por qué le sacaron un manguito de vagina a la señora? No tienen por qué sacarle la vagina. Pero si nos vemos un semejante tumor que tiene en el cuello uterino, tenemos que sacarle el manguito vaginal para ver si está infiltrada la vagina. Este es el tumor maligno. Acá tienen el orificio cervical externo, esto es ectocervix, adentro está el endocervix y todo esto que ven acá es tumor. No es una zona de transformación. La zona de transformación tiene otro color, pero también es lisa o blanquecina y no sobreelevada como la ven ahí. Ahí tiene aspecto de sobreelevación tumoral, de necrosis. Fíjense qué irregular, qué mamelonada que está la zona. Uno encuentra esta zona mamelonada, seguro es un tumor. Y miren acá en la nexohisterectomía, donde nosotros le sacamos las trompas, el ovario, este es el endocervix, el endometrio, el miometrio, este es el endocervix y miren el tumor, ¿lo ven acá? El tumor es grande y el tumor está ocupando toda la luz endocervical que es virtual y por supuesto que está llegando hacia la zona del cuello. Quizás no es el mismo tumor, son distintos, ¿verdad? En la foto. Y acá en la anatomía patológica podemos ver cómo en la flecha podemos ver que en el medio de la neoplasia que estamos viendo es una neoplasia de tipo escamosa. ¿Qué quiere decir escamosa? El epitelio es plano estratificado, neoplásico. El epitelio es plano estratificado. Tenemos que recordar acá que es un epitelio plano estratificado. Es un epitelio formado por células planas, varias hileras, pero acá es irregular, ¿sí? Células con citoplasma amplio que se unen por uniones desmosómicas y que pueden formar, si está bien diferenciado, que va a formar un epitelio plano estratificado. Acá lo ven, de color rosa intenso. ¿Qué va a formar si el epitelio plano estratificado está bien diferenciado? No sé, bien diferenciado, no es una clase maligna. Sí, la maligna puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o indiferenciado. La benigna es solo bien diferenciado. Pero ¿qué puede formar el epitelio si está bien diferenciado? Y para que yo caracterice la diferenciación. ¿De qué manera puedo caracterizar la diferenciación de un epitelio plano estratificado? Te cambio la pregunta. Te doy vuelta a la pregunta para que me contestes. Primero busco si tiene queratina. Todo epitelio plano estratificado, la tendencia de su mayor diferenciación es la formación de queratina, porque cuando lo estudiamos en piel, el epitelio plano estratificado
tiene una capa córnea. Que en el cuello uterino no tenga capa córnea no significa que no va a formar capa córnea. No la forma porque está lubricado y está protegido por la secreción de las glándulas de Bartolino, de las glándulas de Henle de la mujer, que son glándulas que lubrican la zona vaginal. También lo mismo en la boca. En la boca hay un epitelio plano estratificado, pero hay zonas que no están queratinizado, la mucosa yugal no está queratinizada, la parte ventral de la lengua no. Solo está queratinizado el paladar duro y las encías, que son zonas de estrés. Donde mayor estrés está, más se diferencia a su... Porque si se pierden las láminas de queratina, por lo menos se pierden láminas de queratina, pero no células. La idea es esa cuando uno dice que el epitelio está protegido. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entonces, la mayor diferenciación de este epitelio plano estratificado es donde marca la flecha negra, nidos de queratina. Carlos córneas se llaman. Carlos de material córneo, de queratina. Queratina es un filamento intermedio de la célula epitelial. Y en este caso, en el epitelio plano estratificado se ve bien. También puede haber intentos de formar queratina dentro del citoplasma de la célula, se llama disqueratosis a ese fenómeno, o también dar los puentes intracelulares y ver que las células tienen un epitelio amplio. Esas cosas se ven histológicamente. Nosotros, como anatomopatólogos, clasificar un carcinoma escamoso lo hacemos desde hace miles de millones de años. El tema es que ahora cada vez se complican más las cosas y a veces los carcinomas escamosos se asocian a adenocarcinomas. Entonces uno ve luces glandulares, carcinoma escamoso no sabe qué decir. Y por eso hacen una histoquímica para identificar, por ejemplo, filamentos intermedios de uno u otro, sustancias que produce uno u otro, para identificar si el tumor corresponde a una región o es una metaplasia del mismo tumor. El tumor cada vez busca, ¿sí?, diferenciarse hacia cualquier cosa que pueda hacer en un epitelio normal. ¿Está claro lo que digo? Bueno, esto es un carcinoma escamoso y como ven acá no se ve bien, pero acá este carcinoma, estos son nidos y cordones de células dispuestas en forma irregular y que están infiltrando el estroma del tejido musculoso liso del cuello uterino. Quiere decir que acá está invadiendo por lo menos esa zona. Acá vemos un adenocarcinoma de colon. Este es el intestino grueso o colon. Vemos que la luz está disminuida, que tiene, esta luz se llama enservilletero, porque parece un servilletero donde uno pone la servilleta. Fíjense que la luz está disminuida, hay como una constricción de la luz en toda la pared. Cuando uno lo abre ve que estos pliegues que son normales desaparecen en este nivel, como lo veíamos antes. En la endoscopía se ve así. La luz disminuye y vemos que hay una neoplasia que está tratando de ocluir totalmente la luz y que desvirtúan los pliegues del intestino. Cuando vemos el intestino grueso, histológicamente lo vemos así normal. Ay, esto que se pone acá, lo vemos normal. Y luego vemos acá una neoplasia, que es glándulas que están en desordenadas, con distintos grados de maduración, que están expresándose hacia la luz y que están creciendo desde la mucosa. Cuando ponemos mayor aumento, la mucosa sana cesta, pero esta es la neoplásica. Y cuando ponemos a mayor aumento, vemos glándulas con núcleos hipercromáticos, mucha cromatina, nucleolo evidente, distorsión, e incluso cuando pensamos que esta neoplasia no solo está en la luz, sino que invadió las capas del intestino grueso, lo vemos ya en la serosa, donde está la grasa. Las glándulas nunca pueden estar en la serosa. Las glándulas quedan en la lámina propia de una característica normal del epitelio. Pero si yo encuentro glándulas en la serosa, es un carcinoma. Es un adenocarcinoma por ser glandular el sector del intestino grueso. Las células malignas, a su vez, además de todo lo que estamos diciendo, tienen características propias que uno las puede identificar. A esas características se las llama anaplasia. A, ausencia, tercera forma, van cambiando. La anaplasia tiene que ver con cambios nucleares y citoplasmáticos que uno tiene que identificar. Las neoplasias benignas no tienen anaplasia. ¿Está claro? Las neoplasias malignas tienen anaplasia. Veamos cuáles son los fenómenos anaplásicos de las neoplasias malignas. Pleromorfismo, distintas formas, variación en el tamaño y forma de la célula y del núcleo, núcleos aberrantes, gigantescos, núcleos más chiquitos, con más cromatina, con menos cromatina, nucleolo evidente, aumento de la relación núcleo-citoplasmático.
4 del citoplasma. O sea, una parte es el núcleo en cuanto a cantidad o diámetro y 4 veces más es el citoplasma. Pero cuando es 1 a 1, el núcleo es más grande que el citoplasma o está a la par del citoplasma. Esto nos está hablando de que está aumentando la cantidad de ADN y es patológico. Hipercromasia. Al aumentar la cantidad de ADN, el ADN hace que la hematoxilina tiña más oscuro a ese núcleo. Entonces hay mayor cantidad de ADN y se ve más hiper, es mucho, cromasia es color, muy azul el núcleo. Cromatina en grupos. A veces las cromatinas se dispersan. Nucleolos evidentes. La que no tenía nucleolo evidente aparece con nucleolo evidente. ¿Qué simboliza un nucleolo evidente? En una neurona normal, ¿qué simboliza que tenga nucleolo evidente? ¿Qué silencio? No, nada patológico. ¿Qué sí? Lleva muchas cosas como el centro de la fibra intermedia y todo eso. Primero, saber qué es el nucleolo. ¿Qué es el nucleolo? Muy bien. Entonces, si la neurona tiene un nucleolo evidente, está simplemente demostrando que ella puede sintetizar neurotransmisores porque tiene el nucleolo donde se concentran los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22 que van a formar los ribosomas, sintetizar ribosomas. Que la célula neoplásica, que normalmente no la tiene una célula, un nucleolo evidente que está sintetizando grandes cantidades de proteínas a su antojo, las que quiera y como quiera. Quiere decir que no es una neurona, hay células que tienen nucleolo evidente normalmente, pero el aumento de nucleolos o nucleolos evidentes en una célula que normalmente no los tiene, que tiene una cantidad de proteínas que produce normal, en este caso es excesiva la producción de proteínas. Pérdida de la polaridad, se despegan las uniones, la polaridad era apical, lateral, basal. Entonces, se despegan las uniones, se pierden las células, se sueltan y se dividen solas. Mitosis, presencia de mitosis. Esas células, las mitosis generalmente no están en la capa superficial de un epitelio, porque las mitosis están en la capa basal, es la célula madre la que se divide para dar origen a las células que van a madurar. Las mitosis excesivas, que no están en la capa basal, sino que las encuentro en distintos estratos y el epitelio es estratificado, me da idea de que está dividiéndose cualquier célula o se está indiferenciando esa célula. Y células tumorales gigantes quiere decir que tienen núcleos grandes, citoplasmas muy anómalos. Y acá vemos, yo veo esto y digo, ¿qué es esto? A ver, son células, son núcleos, ¿pero qué es? O sea, no se parece nada ni a ninguno. Claro, estamos a mayor aumento, pero le está mostrando signos de neoplasia diversos que podemos encontrar en células neoplásicas. Por ejemplo, el autor dice que esto es un adenocarcinoma o carcinoma de mama. Hoy en día la palabra adenocarcinoma se usa poco, se dice carcinoma de mama, que es mucho más común, pero es un adenocarcinoma porque la glándula es una glándula mamaria. Y vemos núcleos grandes, nucleolo evidente, nunca vemos en la célula luminal que produce leche de la glándula mamaria un nucleolo prominente como este, ni siquiera en los conductos secretores. Estos son nidos y cordones de células neoplásicas, poco diferenciadas. Vemos mitosis, ¿veis que estas son mitosis, áreas de mitosis, metafases, anafases o tripolares? Y vemos hipercromasia, núcleos de distintos tamaños, presencia de mitosis y por supuesto otras características que hemos enunciado ya. Displasia es lo que recién es el término que dijimos como elemento que nos hace sospechar que hay una neoplasia, lesiones que no son irreversibles. Generalmente se habla de displasia en el epitelio. No tenemos cómo caracterizar una displasia del tejido conectivo. O sea, si hay neoplasias malignas en el tejido conectivo que se llamaban sarcomas, ¿se acuerdan? Sarcoma, condrosarcoma, liposarcoma. Es un sarcoma, nos vamos a dar cuenta. Pero la verdad que no hay condiciones preneoplásicas en los tejidos conectivos. Y si las hay, no las podemos evaluar. Nosotros evaluamos generalmente, como el 90% de las neoplasias son epiteliales, no de tipo mesenquimática, evaluamos el término de displasia sobre
el epitelio. Es un crecimiento desordenado y generalmente se ve en epitelios, o se puede identificar en las neoplasias de tipo epiteliales. Si yo le pongo displasia en un osteosarcoma, la verdad que está mal que se los ponga acá para aprender, porque yo puedo en algún momento estudiar algún tipo de displasia en los tumores malignos de tipo sarcomatoso, pero si yo en un hueso quiero ver si ese hueso tiene una displasia y va a ser un osteosarcoma en algún momento, eso es muy difícil de evaluar. En general es más evaluable en los epitelios. Por eso vamos a hablar de displasia solamente del epitelio. ¿Está claro para ustedes? Displasia es un crecimiento desordenado, falta de maduración del epitelio. En los epitelios hay pérdida de la uniformidad de las células, ya no son bien ordenadas en sus capas, pérdida de la orientación, y pueden perder también las uniones. El pleomorfismo que recién mencionábamos, núcleo citoplasmático, la hipercromasia, se superponen, ¿ven?, al término displasia. Mitosis en todos los niveles del epitelio si fuese un epitelio estratificado y pérdida de la maduración. La displasia son todos esos elementos. Displasia, sinónimo de anaplasia, no. La anaplasia se ve en las células neoplásicas. Pueden superponerse algunas de estas, pero claro, son condiciones neoplásicas. Generalmente la displasia se ve en epitelios que van a transformarse en neoplásicos. Algunas de estas condiciones son menores que la anaplasia y a otras son idénticas, se superponen. ¿Está claro? Pero no es una metaplasia, porque la metaplasia es un cambio de un epitelio maduro por otro, de un tejido maduro por otro, y es reversible. Esto es irreversible. Si a vos en este momento te sacan una biopsia de cuello uterino y te dicen, tenés zonas de metaplasia, te quedás tranquila porque me escuchaste, pero tenés un pequeño foco de displasia epitelial. ¿Te acordás de que yo te dije displasia? Te decís, bueno, ¿qué escribo primero? ¿Aquí le dejo la casa, el auto? No. Pues sí, tengo una displasia, tengo una condición preneoplásica. Ahora, esa displasia, ¿cómo es? Bueno, en el libro de Robbins la cuenta la displasia y ustedes lo tienen que saber. En un rato, cuando la describamos, la vamos a ver bien. Estamos definiendo términos preneoplásicos y neoplásicos. ¿Sí? La anaplasia sí puede ser tanto epitelial como mesenclimatosa. Sí, la anaplasia puede ser epitelial y mesenclimatosa, ¿sí? Pero la displasia, que podría ser, pero en general la vamos a tomar como epitelial por ahora. Carcinoma in situ, término que también se pregunta mucho en el examen. O sea, pasamos desde la displasia, nombres de distintas características de las neoplasias. ¿Qué es un carcinoma in situ? También hablamos de carcinoma en el epitelio, porque el carcinoma es un tumor maligno epitelial. In situ quiere decir ¿cuál? ¿Qué quiere decir in situ? En el lugar. In situ es el lugar. Carcinoma in situ es el carcinoma que ya no es una displasia. Es la célula que podemos identificar con anaplasia como una neoplasia maligna, pero no rompió la membrana basal ni invadió la lámina propia si fuese un carcinoma del tubo digestivo o del aparato respiratorio o de, no sé, la vejiga. Sí. ¿Se podría decir que es como un grado muy alto de displasia? O sea, ¿fuera de displasia o son cosas completamente distintas? Comparten elementos la displasia con la anaplasia, pero la displasia es preneoplásica. Si bien no es reversible, en algún momento mutará a ser una neoplasia. La displasia no puede invadir per se. Yo puedo tener una displasia por 10 años y tratarla y decir no es reversible, pero porque hay grados de displasia. El grado severo lo tengo que tratar. El grado menor por ahí, algunos autores dicen que puede ser reversible. Hay una discusión seria. ¿Por qué? Porque hoy en día no se habla de displasia del epitelio respiratorio o no se habla de displasia de la vejiga, se habla de displasia del cuello uterino, porque una de las causales más importantes de cáncer de cuello uterino es justamente la displasia por HPV. El HPV produce displasias leves, moderadas y severas. Entonces, dicen los autores que las leves y moderadas pueden revertir como una metaplasia.
Y otros autores dicen que la severa es sinónimo de cáncer in situ, que es lo que estamos viendo acá, y jamás va a revertir. Es decir, que ahí tenemos que hacer tratamiento sí o sí. Por eso tenemos que pensar que no, que la displasia es un fenómeno que va a estar caracterizada, gradificada, y que en el cuello uterino tiene más relevancia en la anatomía patológica que en otros territorios. ¿Sí? Por ejemplo, voy a dar más ejemplos. ¿Se acuerdan del pólipo de intestino? Y decíamos que el pólipo de intestino neoplásico, hoy en día, antes en mi época no se hablaba de displasia epitelial. Hoy en día, como tiene un 30% más de transformación en neoplasia, cuando vos te sacas un pólipo del colon y es neoplásico, disculpen, pero doy tantas clases, y es neoplásico, lo que vas a caracterizar es si tienen en algún segmento algún tipo de displasia del epitelio. ¿Eso qué te puede decir? ¿Te lo sacaron? En general, lo que hacen no es sacar el pólipo, porque cuando vos tenés un pólipo en el colon, te hacen una biopsia, te hacen una endoscopía, porque perdiste moco, perdiste sangre, tenés dolor, algo tenés. Salvo que ellos identifiquen los gastroenterólogos que es maligno, te hacen una biopsia. Cuando hacen una biopsia, si el pólipo tiene 2 centímetros, te hacen una biopsia de 2 milímetros. Cuando me lo mandan a mí, yo le puedo decir, ojo que tiene signos de displasia epitelial de bajo grado. Por ahí lo controlan. Ojo que tiene signos de displasia epitelial de alto grado o severa. Te lo sacan. Te programan cirugía, pero te lo sacan. No es que te sacan todo el colon. Te hacen con un alza, te enuclean desde el pedículo el pólipo. Porque el problema está que pasan 2 años más y tenés un cáncer ahí. ¿Sí? Y pasó. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No todo es 2 más 2, 4 en la anatomía patológica como uno lo hace en la medicina y en la clínica. Todos estamos aprendiendo y a pasos agigantados. Hay términos que seguimos discutiéndolos. Carcinoma in situ, solo en el epitelio, porque la palabra carcinoma habla del epitelio. Ahora yo le digo, tengo una paciente que tiene un adenoma in situ. No, no existe el adenoma in situ. El carcinoma in situ es cambios displásicos severos y marcados en el epitelio, pero en todo el espesor, pero no atraviesa la membrana basal, en todo el espesor del epitelio, quiere decir displasia severa. Hoy en día, hablando de lo que estábamos hablando con vos, la displasia severa de alto grado es sinónimo de carcinoma in situ. Por eso nosotros ponemos displasia severa barra carcinoma in situ. Y el cirujano sí o sí la tiene que operar. Ahora, si ponemos displasia severa y no le ponemos carcinoma in situ, el cirujano espera, mira, qué sé yo, pero la mayoría de las veces lo opera, algo le saca. Y si le ponemos carcinoma in situ, cuando estamos seguros que es un cáncer, porque tiene todos los signos de la neoplasia. Pero cuando estamos ahí sospechosos es porque hay gradificación de la displasia. ¿Está claro? Muy importante esto. No avanza sobre la membrana basal, no invade la lámina propia, no invade los vasos sanguíneos de la lámina propia. Entonces, los cambios de la displasia, que son alteraciones en la maduración no reversibles, sin embargo, las leves o moderadas, algunos autores en la actualidad, año 2023 y 2020 en adelante del siglo XXI, dicen que son reversibles si eliminas la causa. Una de las causas más frecuentes, este estudio está basado en el carcinoma de cuello uterino por HPV. El HPV de cepas 6 y 18 y 31 son cepas cancerígenas, potencialmente cancerígenas, y pueden presentar fenómenos de displasia leve, moderada o severa. Si es severa, sinónimo de carcinoma in situ, le hago la resección que tengo que hacer segmentaria. Si es leve o moderada, espero. Hoy en día algunos esperan. Eso depende del ginecólogo. Si el ginecólogo dice que es moderada y no sabe qué hacer, porque si no la veo más a la paciente, si la paciente no viene más a la consulta, después tiene una displasia severa y a mí me hacen un juicio, porque era moderada y yo no le hice nada. O sea, los médicos tienen miedo hoy de la acción legal porque le sacan todo. Y la mujer le saca todo, porque dice, tenías una displasia moderada y no me hiciste nada. Le sacan todo. Bueno, si eliminás la causa, ¿cómo podés eliminar la causa de un HPV? Le podés decir, señora, usted es joven, no tenga más relaciones, póngase 50 condones, el que está con usted, en fin, no sé cómo, no hay forma, el virus se va a meter igual.
descarta carcinoma in situ, bueno, yo le hago una resección segmentaria, pero si vos le decís carcinoma in situ, yo le tengo que hacer por ahí una colonización, sacarle una gran parte del cuello uterino. ¿Por qué? Porque no sé si tiene un invasor al lado. ¿Por qué? Porque frecuentemente el carcinoma in situ definido por la neoplasia que tiene progresa a carcinoma invasor. Entonces, si yo le hago algo muy chiquitito, entonces, ¿qué pasa? Si la paciente tiene un carcinoma invasor por acá, me va a hacer otro juicio más y se va a morir antes de tiempo. ¿Se entiende la diferencia? Como en realidad lo que hay que tener, cosa que nosotros no hacemos, que nos creemos omnipotentes, me incluyo, un contacto directo con nuestros colegas. Lo más importante es tener contacto directo con los colegas. O sea, ¿qué piensa el ginecólogo? Llámalo, preguntale, ¿qué piensa el anatomopatólogo? A mí me llaman permanentemente. Yo llamo menos, pero a mí me bombardean permanentemente con llamados. ¿Y qué fue esto? ¿Y qué fue lo otro? ¿Y vos qué pensás? ¿Y qué le hago a la paciente? Yo no le puedo decir al médico lo que le tiene que hacer a la paciente, pero hoy en día el anatomopatólogo tiene que saber de terapéutica, justamente porque la nomenclatura es tan variada que tiene que ayudar al oncólogo o al ginecólogo para saber qué es lo que le tiene que hacer a la paciente. Yo tengo un ginecólogo que me manda a mí biopsias y que me dice, ¿y qué le hago a la paciente si tiene un HPV? La doctora Galeano la conocen, ella me va a dar cuarto el año que viene. Ah, les dio él, creo. Ya son. ¿Qué cosa? Ya son 1:30. A las 2 me avisan. Vamos a hablar de nomenclatura en el cuello uterino. ¿Por qué en la actualidad la nomenclatura del cuello uterino, que era esa, la de la displasia que se estudia tanto, leve, moderada o severa, se progresó a la vulva, se progresó a la vagina, al ano y a veces ahora se está poniendo en el colon y en el epitelio respiratorio? Bueno, unas prácticas, lamentablemente, tengo que decirlo así. ¿Qué va a hacer? Y sí, hoy en día está todo permitido en la sexualidad. Todo permitido. Entonces, hoy en día las lesiones del cuello uterino son lesiones intraepiteliales, es decir, lo que se llama lesiones. Él está arreglando las puertas, no es un alumno, lesión intraepitelial es lo mismo que decir displasia. ¿Está claro? Lesión intraepitelial es lo mismo que decir displasia. Ahora, ¿por qué una lesión intraepitelial? ¿Qué significa? El tema es que nadie sabe si la displasia ya es un cáncer que va pasando y yo puedo ver esos cambios morfológicos por hipercromasia, cierto pleomorfismo, y yo me parece que es una displasia porque interobservador subjetivamente uno le parece una displasia, el otro le parece un carcinoma, ¿entienden lo que digo? Pero bueno, las lesiones, nadie sabe si empiezan con un cáncer leve, moderado y severo, y yo después lo puedo ver en la etapa de severo, o puede ser reversible porque es una lesión que produce el virus, que generalmente son virales, está en forma digamos, inflamatoria y después puede retrogradar en algún momento. Entonces, por eso como no había una conclusión, el mundo científico en el cuello uterino y llegado a estos órganos empezó a poner la palabra lesión intraepitelial. ¿Pero qué es lesión? ¿Es inflamatoria o va a ser tumoral? Nadie sabe. Si progresa a severa, probablemente ha sido un tumor desde el inicio. Si no progresa y revierte y queda en leve o moderada y se cura, probablemente ha sido una lesión que el virus no llegó a transformar a la célula en una neoplasia. Esto se usa en la actualidad, lo van a encontrar en los informes anatomopatológicos ya como LIE. La palabra LIE significa lesión intraepitelial de bajo, de moderado o alto grado, que es sinónimo de displasia. Displasia leve, moderada o severa, ¿está claro? Estoy diciendo lesiones preneoplásicas. Ojo con la terminología. Si yo digo LIE o lesión intraepitelial, no sé si fue un cáncer de inicio o es una lesión que puede retrogradar. Pero los que todos están de acuerdo que los LIEs de alto grado son sinónimos de carcinoma in situ. ¿Está claro? Y que hay que sacarlos. ¿Pero por qué vulva? Porque la neoplasia intraepitelial vulvar hoy se llama VIN. Es decir, la displasia de la vulva hoy se llama VIN. ¿Y por qué vulva? Porque el HPV es vulva.
porque el virus afecta los labios mayores, los labios menores y la vulva son el vestíbulo, labios mayores y menores, el cuello uterino y la vagina. Entonces, VIN en neoplasia intraepitelial vulvar, VAI en neoplasia intraepitelial vaginal de la vagina, AIN en neoplasia intraepitelial anal. ¿Y por qué? Y porque hoy en día la práctica anal es cosa de todos los días. Heterosexual, homosexual, lo que quieran. La práctica anal sexual es práctica de todos los días y el virus está involucrado también en el ano. Y vemos todos los días, pero todos los días lesiones virales en el ano, pero todos los días, mujeres, hombres, de todos los colores. Entonces, se está investigando en el colon de poner esos nombres o en el aparato respiratorio, pero todavía no está documentado. Lo que está más documentado en los libros de anatomía patológica, que no están en el Robbins, sino que son libros de mayor envergadura que nosotros leemos, más específicos de cada órgano, son estas localizaciones y siempre tienen que ver con el asunto del HPV. ¿Está claro? Único virus hoy en día, o casi uno de los pocos virus documentados. Y esto muestra el Robbins. El Robbins muestra un epitelio plano estratificado del cuello uterino que tiene esta estructura normal a mi izquierda. Tiene células basales, suprabasales, capa espinosa, capa superficial, no tiene capa córnea, porque no tiene, es húmeda la mucosa. Esta es la zona de transformación, es la electropia, no es la zona del ectocervix. Vemos que a la mujer le surge una displasia de bajo grado, porque se pescó un virus y tiene una inflamación a veces, sin virus, y con una bacteria. Una displasia de bajo grado quiere decir que las células basales y las células parabasales, si tienen hipercromasia nuclear, aumenta el número de capas. Hay algo que yo veo que no es bien maduro, no está madurando adecuadamente. Es una displasia, es leve, si le hago el control a los 2 meses, mejoró. Bueno, me olvido del tema. Pero sigo, la mujer no mejora y además de tener la capa, el primer tercio desde abajo, tiene los siguientes segundo tercio, o sea, la capa del medio del epitelio, que ya aumenta el número de capas, no se diferencian, seguimos sin diferenciarla. Sí. ¿Qué? No se puede diferenciar la moderada. Esa es moderada. La no diferenciable es moderada. Es la displasia moderada. Sí se diferencia, porque toma la parte del medio del epitelio, la de abajo y la del medio. O sea, va ascendiendo. Ahí ya sabes que sí o sí no hay inflamatoria. No, ahí no sabes todavía. Hasta la moderada. Hoy en día, chicas, ustedes están hablando mucho. Si están mateando, se van a matear alcohol. Porque el tema de ¿qué? No importa, ¿qué? ¿Se cayó qué? Un poco de yerba, que estamos hablando. ¿Cuál es el problema de la yerba que se cae? Hay algo, la yerba, se cae un papelito. Mañana están muy distractores. Chicos, recién empecé a hablar. Esto no saben lo que es el término molecular de las neoplasias. Así que el tema va a ser completo y va a haber tema 1 y tema 2. Y todo distinto. Así que presten atención, el 70% del examen es neoplasia. Yo sé que se les cayó, después lo charlan. La displasia moderada es cuando toma la parte basal y mediana y todavía no sé si es neoplásico. Si no desaparece después del control, ¿cómo hacemos hoy en día el control en el cuello uterino? Existe una proteína que muta el tumor, que es el IN4 del ciclo celular, que es ciclina CDK, IN4, un inhibidor de la ciclina CDK para que pase a la fase S, que se llama P16 del ciclo celular. Hoy tenemos por inmunohistoquímica la P16. Cuando la P16 está mutada, es tumor. Cuando la P16 no está mutada, no es tumor. Con lo cual, a esto le hago inmunohistoquímica al 2. Muy buena la pregunta del compañero. No lo puedo saber si va a revertir o no. Pero si le hago la P16 y me da positiva, le voy a hacer la misma práctica que si fuese una displasia severa. ¿Está claro? Hoy en día sí. No tenés servicio de inmunohistoquímica. Estás ahí en, no sé, en una provincia que no tienen plata o estás atendiéndote no particular y la P16 particular te sale 100.000 pesos. Y vos no la vas a hacer en particular porque tenés un mango. Entonces, ahora nosotros en Capital, la P16, hay un montón de hospitales que no la tienen. Nosotros la tenemos, pero nosotros lo que hacemos es prestar. Nos prestamos entre todos los hospitales. Lo que no hay para cerebro me lo prestan a mí. Si yo tengo un tumor de cerebro, que lo tengo todos los días, lo tengo.
Y lo que hay de cuello uterino, que nosotros tenemos millones todos los días, porque es un servicio dedicado a la anatomía patológica de la mujer, el nuestro, ginecológica, entonces lo que vamos a hacer es prestarles nuestros marcadores que tenemos a full, casi todos los marcadores del cuello uterino de la glándula mamaria. Entonces prestamos y intercambiamos. ¿Por qué? Porque los marcadores se vencen, salen una millonada, y la verdad que la gente que viene a atenderse a los hospitales nuestros no tienen obras sociales. Es más, no solo no tienen obras sociales, sino que no son argentinos. O sea, son argentinos, pero ahora nacionalizados. Pero muchos no son nacionalizados y se vienen a atender. Nuestro sistema de salud es divino, porque nos podemos operar de lo que queremos si no tenemos obra social en todos nuestros hospitales nacionales. A todos operan, a todos, y gratuitos. No pagan un centavo. ¿Está claro? Entonces, esa es la política de nuestro país. Esa es la política de nuestro gobierno hace muchos años. Y no está mal, porque siempre escuchás que en Estados Unidos, no está mal si no por el bolsillo. No, pero vos escuchás que en Estados Unidos uno para operarse tiene que vender la casa, más o menos. Alguien que, y en todos los países, o tienen un sistema difícil con la salud. Bueno, nosotros tenemos un sistema ampliamente reconocido que viene un paciente que, bueno, viene, no importa, del litoral argentino viene y dice, tengo un tumor cerebral. Bueno, vení, te hacemos el prequirúrgico, mañana te opero. Y no pagas nada, gratuito. Bien. Si ustedes me preguntan por qué, no lo sé, pero eso está así acá en nuestra Argentina. Bueno, y me parece raro si podemos ayudar a la gente que no tiene un centavo y la que tiene obra social, que se ocupe de obra social. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Displasia severa tiene que tener todas las capas desordenadas e inmaduras. Es sinónimo de carcinoma in situ. Nadie me pregunta, porque están todos distraídos y porque están medio volados, digo yo, ¿por qué la palabra sin 1, sin 2 y sin 3? ¿Por qué en el dibujo? Porque Robbins marca sin 1, sin 2 y sin 3. Esto es una foto de Robbins. ¿Por qué? Sin es igual a IE, porque dijimos que displasia bajo grado era lesión intraepitelial de bajo grado, porque no sabíamos si era neoplásica o no. Displasia moderada era lo mismo, lesión intraepitelial moderada. Displasia severa, lesión intraepitelial de alto grado o sinónimo de carcinoma in situ. Pero el SIN fue antes del LIE. Es decir, la palabra LIE, lesión intraepitelial, es una discusión que surgió por el SIN. El SIN que era neoplasia intraepitelial escamosa, ¿no es cierto? O cervical. Neoplasia intraepitelial, y bueno. Neoplasia no es lo mismo que lesión. Porque si usted dice neoplasia, ya están afirmando que desde la parte leve le tengo que sacar todo el cuello porque en algún momento va a ser un tumor. Entonces, como hubo muchos problemas legales que no se sacaron esos cuellos y después la paciente tuvo un tumor maligno o se sacaron y la paciente nunca tuvo nada y se quedó sin tener útero, entonces porque le hacen una cirugía ampliada, los laboratorios o los, digamos, el mundo científico dijo, no nos van a tocar más el bolsillo. Como una lesión, total lesión, no sabemos si es inflamatorio o tumoral. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Entiéndanlo, porque si en el examen se toma algo que no es, pero si estoy algo que estamos tratando de nosotros decir a ustedes lo que corresponde, y ustedes no lo saben, no van a decir porque la pregunta era difícil, porque ustedes no lo estudiaron, estamos estudiándolo. El que no lo, y después, fíjense que el carcinoma en realidad, la displasia severa tiene más posibilidades de romper la membrana basal e ir al tejido conjuntivo e invadir a los órganos. Y esta es la imagen histológica de la actual clasificación, porque les puse la de SIN, que dice Robbins, pero también la de LIE. LIE, lesión epitelial o intraepitelial de bajo grado, ¿de qué? Solo toma la capa basal. Esto es el epitelio sano, normal del cuello uterino, de la betaplasia, de la zona de transformación, del epitelio plano-estratificado. ¿Ven que es sinónimo de SIN 1? ¿Sí? Y acá lo que ven es LIE de bajo grado. El LIE de alto grado, pregunta de examen, incluye la displasia moderada que llega hasta la capa media del epitelio, las anomalías y el desorden celular, ¿ven qué diferencia? Y la displasia severa que va desde la base hasta la luz del desorden. Y este es el carcinoma in situ con probabilidad de ser invasor. ¿Se entiende lo que digo?
el IE de bajo grado y IE de alto grado en la actualidad. El IE de bajo grado es sin 1 o displasia leve, reversible potencialmente. El IE de alto grado es displasia moderada o severa. Si es reversible, veremos. Se puede hacer una técnica de movimiento-química, la P16. Si la P16 está mutada, es una neoplasia que va a avanzar. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el vínculo que incluye el IE de alto grado en la neoplasia? Dice, el IE de alto grado incluye la displasia moderada y la severa. ¿Sí? Bueno, y miren las anomalías que tiene el epitelio. Esto lo vemos todos los días, ¿eh? Todos los días. Pero sin embargo, ustedes saben que es viral, no por esto. Porque en las mujeres, en nosotras, en el cuello uterino, la neoplasia a mayor edad, el virus se hace más poco visible. Pero cuando es muy joven la mujer, el virus se hace visible. ¿Cuáles son las lesiones que el virus provoca en el epitelio para que yo pueda decir, puede ser que sea el HPV? Lo que ven ahí arriba, el halo claro. El halo claro de las células en la superficie. ¿Lo ven este halo claro acá? ¿El halo claro? ¿Lo ven? Este halo claro, que se ve acá también, acá desaparece cuando la displasia es severa. Este halo claro se llama coilocitosis. Y es la invasión del virus en el citoplasma. Y también va al núcleo, pero en el citoplasma hace vacuolas y entonces desordena todo lo que son los retículo endoplasmático liso, rugoso. Entonces, todas esas vacuolas que es el virus se llaman fenómenos de coilocitosis. No confundir con glucógeno normal. La glucas, esto es negativo. La glucas en el epitelio normal es positivo, porque es glucógeno. Entonces, siempre hay que mirar bien los cuellos uterinos. Esto es muy importante. Ustedes dirán, bueno, están viendo algo específico, el cuello uterino. Estamos dando como ejemplo, como vimos en la glándula mamaria, de un benigno y un maligno, un fibroadenoma y un carcinoma. El ejemplo en el cuello uterino de la simbolización de lo que es la displasia. Un fenómeno preneoplásico que hoy en día se ve más en el cuello, pero que también avanza sobre la vulva, sobre el ano y sobre la vagina, esa clasificación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es muy importante. Y acá tenemos ejemplos. Este es un epitelio normal. Si le hago un PAS del cuello uterino, ¿verdad? Zona de transformación. Si le hago, o epitelio exocervical. Si le hago un PAS, estas células claras es glucógeno. No hay, ven el núcleo bien puntiforme, pero estas células grandotas con núcleo muy grande y halo claro, y ese desorden, ven acá, el desorden está siendo una displasia moderada. Lo ven acá, o un IE de alto grado, y acá entre moderada y severa, ¿no es cierto? Porque va avanzando sobre el epitelio. Pasamos a velocidad de crecimiento. Entre las neoplasias benignas y malignas, ¿qué diferencia hay? Bueno, en realidad la velocidad de crecimiento siempre uno tiene la idea de que un tumor maligno crece más rápido. Se divide sin control, tiene el ciclo celular afectado. Y por eso crece más grande, más rápido, velocidad de crecimiento. Se cree que los tumores benignos tienen un control del ciclo celular de alguna manera y tienen una velocidad más lenta de crecimiento. Un tumor benigno puede estar toda la vida ahí instalado, es benigno, además es capsulado, no invade, en fin, puede crecer lentamente y recién adquirir un tamaño grande cuando yo tenga 20 años y no lo saqué antes. Pero el tumor maligno crece rápidamente, pero no siempre es así, depende de la cantidad de vasos que tenga el tumor para nutrirse, depende de la biología de la célula, en ese momento si es más diferenciada o menos diferenciada. Si el tumor maligno es más diferenciada, crecerá más lento, porque no tiene, en realidad la célula diferenciada no tiene que dividirse. Si es menos diferenciada, la célula se va a dividir. ¿Está claro? O de la cantidad de vasos que tenga. La invasión local, otro dato a tener en cuenta entre la diferencia entre benigno y maligno. En general, los tumores benignos crecen como masas expansivas, no infiltran, pueden a veces algunos invadir localmente la dermis si es un tumor de piel, pero en general no tienen invasión, no infiltran. Y muchas veces son capsulados. Los malignos crecen infiltrando desde el parénquima, lo destruyen, infiltrando los tejidos vecinos y dando también infiltración a distancia que se llama metástasis. Entonces la idea para ustedes es que la invasión local en los benignos no existe y que los malignos, además de la invasión local, tienen invasión a distancia cuando dan metástasis a través de vasos sanguíneos o vasos linfáticos o por contigüidad. Bueno, vamos a ir viendo las metodologías que tienen de invasión. En cuanto al fibroadenoma
fibroadenoma que parecía bifásico, ¿se acuerdan? Tumor benigno. El carcinoma de mama dimos el ejemplo de la estructura blanquecina y radiada, poco definida, como patas de un cangrejo. Acá vemos un carcinoma o adenocarcinoma de mama, que estas son glándulas de ductos malignos mamarios que están avanzando sobre la grasa. Eso no es normal. Un ducto está bien organizado. Si tiene el conducto extrusor, los conductos galactóforos y los vacinos. Si esto está sobre la grasa es porque es un tumor maligno que está avanzando formando neoglándula. ¿Está bien diferenciado? Está bien diferenciado. Bueno, lo podría atacar mejor desde el punto de vista terapéutico. Y acá vemos un carcinoma de mama poco diferenciado. Vemos que son masas de células con mucha neoplasia, nucleolo evidente, pero tiene mucha necrosis el tumor. Igual que los tumores malignos los benignos pueden tener necrosis si se quedan sin vasos. Pero los malignos, si se quedan sin vasos y no secretan el factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, como lo hacen algunos, otros no lo hacen, crecen y crecen y crecen, pero mueren, mueren y mueren. Y mueren por necrosis. Así que necrosis es símbolo de mal pronóstico también, porque es símbolo de alto crecimiento de la célula neoplásica indiferenciada. Mucha necrosis, todo esto acidófilo en necrosis. Y por último, metástasis, que sería entonces implantes de tumores malignos, discontinuos, es decir, hoy implanto, mañana no, pasado sí, o sea, cuando se le cambia el tumor, cuando esté bien indiferenciado, cuando rompa la pared de un vaso sanguíneo o un vaso linfático, una vez que invadió el estroma, rompe la pared de los vasos y se va por vía hemática, por vía linfática, por contigüidad, por vía transcelomática o por líquido cefalorraquídeo. O sea, tiene muchas vías. ¿A dónde va? Va donde tenga más oxígeno y donde tiene más nutrientes. Va al hígado, va al pulmón, va a los huesos. Los huesos están muy vascularizados, el hígado está muy vascularizado, el pulmón está muy oxigenado. Son los órganos que más frecuentemente dan o reciben metástasis de tumores primitivos. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces, determina de alguna manera la metástasis que el tumor es maligno. Los tumores benignos no dan metástasis. ¿Se entiende o no? Nunca. Excepciones. En realidad, ¿excepciones de qué? De gliomas y carcinomas vasocelulares. ¿Alguien me puede decir cuál es la excepción? ¿El glioma es el tumor benigno o maligno? ¿Y de dónde es? La célula derivada de la glia. ¿Sí? ¿Es benigno o maligno? Es maligno. Los gliomas son todos tumores malignos, pero no dan metástasis. Algunos, muy pocos, se pueden ir por el líquido cefalorraquídeo. En general, los tumores del sistema nervioso, la mayoría son malignos y no dan metástasis, a pesar de su sufijo OMA. En el caso del carcinoma, estamos hablando de que es un carcinoma que es maligno, es vasocelular de la capa basal de la piel o del pelo, siempre es el vasocelular de la piel, pero no da metástasis. ¿Y por qué no da metástasis? Bueno, no, está bien diferenciado, es de la capa basal y la capa basal da mitosis. Sin embargo, está detenido el ciclo celular y no da metástasis. Crece, 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 lo sacamos, pero por ahí lo sacamos del todo y por ahí no. Son excepciones a la regla de lo que estamos mirando. Y no, bueno, esta es la última diapositiva de esta tanda porque no vamos a llegar a todo. Tenemos 2 clases más, tenemos que seguir dando biología de los tumores, porque tenemos que ir al práctico, porque esto no se puede dar rápido. Esto se tiene que dar y entenderlo de a poco para que ustedes puedan leerlo bien y tener el repaso bien. Tenemos varias clases, por lo menos tenemos 1 o 2 clases más y después una de repaso. Y el día 22 también tenemos clases, así que vamos a utilizar todo lo que podemos porque el 29 es el examen. Vías de diseminación por metástasis. Tumores benignos nunca, tumores malignos. Y generalmente epiteliales. La metástasis de los tumores no epiteliales. Ahí puede dar metástasis de los tumores no epiteliales, pero después vamos a ver por qué vía. En general, no estamos hablando si son epiteliales o no. Estamos hablando cómo es el sistema, digamos, cómo el tumor, por dónde va para hacer la vía metastásica, para ir a otros órganos. Y lo puede hacer por vía peritoneal, se va al peritoneo, lo puede hacer por vía pleural, lo puede hacer pericárdica, subarachnoidea o espacio articular. Ahí es siempre directa en cavidades. Cualquier cavidad puede estar afectada por una neoplásica,
por una neoplasia si está muy cerca. Por ejemplo, un tumor de pulmón maligno puede dar siempre en cavidad pleural. Un tumor maligno de intestino puede dar siembra en cavidad peritoneal. Un tumor de corazón puede dar siembra en pericardio. No existen los tumores malignos de corazón. Después vamos a ver que el corazón es muy raro. También son benignos. Y en el espacio subaracnoideo algún glioma. Pero una de las cosas más importantes que tiene que tener en cuenta es la diseminación por vía hemática y linfática. Los carcinomas, y se lo meten en la cabeza por lo menos como último dato antes de ir al práctico, se diseminan todos, salvo excepciones, por vía linfática. Es decir, van por los vasos linfáticos que drenan a esa localización donde está el tumor y colonizan los ganglios también, se quedan de paso. Y siguen de largo también y se van a otros órganos. ¿Está claro? Los sarcomas, sí. Es por eso que lo que está más irrigado por vasos linfáticos tiene mayor diseminación. Claro, por ejemplo, como yo dije antes, el tumor de laringe, al tener ausencia, por lo menos porque está el cartílago de vasos linfáticos, tiene más tiempo para la metástasis, porque el tumor tiene que romper el cartílago e ir a buscar los vasos linfáticos. Si vos tenés la glándula mamaria, tenés los linfáticos acá nomás, los mamarios internos y los linfáticos axilares. Y la axila está llena de ganglios linfáticos. O sea que el primer eslabón en la metástasis es estudiar los ganglios de la axila en el cáncer de mama. Por eso te hacen el ganglio centinela y te hacen el vaciamiento cuando es positivo. Ahora no están haciendo vaciamiento. Antes tenías un cáncer de mama y se sacaban todos los ganglios de la glándula de la axila. ¿Qué pasa si sacan los ganglios de la axila, chicos? ¿A dónde drena el líquido de la linfa? Al brazo. Y entonces la mujer va a tener un brazo así, lleno de líquido. Y tiene que hacer hidroterapia, tiene que ser drenaje linfático, se llama eso, ¿sí? O posicional o a través de la kinesiología. Pero en la actualidad lo que se hace es averiguar si el primer ganglio, que se llama ganglio centinela, está afectado. Si el primero de la cadena anatómicamente está afectado, todo hay que hacer la linfadenectomía. Pero con cuidado, para evitar llevarse los vasos linfáticos y tener elefantiasis en el vaso. Ahora, si está negativo, por eso se hace el ganglio centinela. El cáncer de mama es uno de los pocos tumores que se hace ganglio centinela, mama y carcinoma melanoma, tumor maligno de los melanocitos. Y el ganglio centinela nos dice, si no está ocupado, no le tocamos la axila a la mujer, porque no llegó al ganglio. Pero tenés que estar segura que ese ganglio centinela. Yo me voy al quirófano y viene el cirujano y me manda grasa con 3 ganglios. Y yo lo miro al cirujano y le digo, ¿y cuál es el centinela? Porque no puede ser los 3. Porque si están los 3 y está afectado, le tengo que hacer una linfadenectomía. Entonces me dice, en general el ganglio centinela, cuando el médico opera, lo que hace es inyectar por los linfáticos un comaciclub, que es un colorante, y pasa y el primer ganglio que se colorea en el mismo acto quirúrgico lo saca. Y yo lo veo azul, porque es de color azul el colorante. Entonces el primer ganglio tiene que ser azul. A veces me mandan uno azul y 2 sin azul, mandan cualquier cosa. Sí. Y en el sur, ¿saben lo que están haciendo en el sur para cobrar 2 veces la cirugía? Todos los días hacen eso. Te cobran 200.000 pesos, ponele, te sacan el cáncer de mama, 300, 1 millón, 2 millones, 5 millones, y te dicen, véngase dentro de 15 días que se pone el ganglio centinela. Para matarlo. Se hace el mismo antiquirúrgico, te cobran de vuelta la mitad del valor de la primera cirugía para hacerte el ganglio centinela. A todo esto el tumor pudo haber llegado, no llegado. Una falta de respeto total. Una falta total de respeto hacia la gente. Entonces, diseminación linfática, los carcinomas y los sarcomas raramente. En general, hay excepciones, ¿cierto? El ganglio centinela, el estudio del ganglio centinela, es el primer ganglio entonces de ese lecho. Buenas tardes. Gracias, No, gracias a vos, señor. Bueno, el estudio del ganglio centinela entonces es el primer ganglio, como les dije antes, en el lecho linfático regional que recibe la linfa de la región. Se inyecta el colorante que se llama azul patente o comaciclub, también son distintos colorantes azules, o tecnesio 99, que es radioactivo. Si tenés tecnesio 99 tenés que aislar a la paciente porque irradia a todo el mundo el tecnesio, porque es una sustancia radioactiva. En la actualidad no se usa el tecnesio.
Porque, primero, conseguir tecnesio en Argentina es como importar un chocolate. No, es imposible. Y además, sí, porque ya no se importa ni los chocolates. Entonces, tecnesio radioactivo, hay muchas trabas para conseguirlo. Y no necesariamente es importante para esto porque lo podemos hacer con un colorante. Y se hace intraoperatorio, ¿verdad? Diseminación hematógena. ¿Quiénes se diseminan por vía hemática? Todos los sarcomas, pero lamentablemente la pregunta del parcial es todos los sarcomas, ¿cuál es, digamos, el destino de un sarcoma? Los sarcomas, una vez que se resecan, que es un liposarcoma, un rhabdomyosarcoma, un leiomyosarcoma, recidivan. El problema es que no le sacaste todas las células, porque no sabes dónde está la maligna, todo recidivan. Pero si dan metástasis lo hacen más por vía hemática que por vía linfática, más frecuentemente. Pero existen claramente diferencias, ¿sí? Diferencias. Por ejemplo, la invasión de la vena renal es un clásico en el adenocarcinoma o carcinoma de células del riñón. El riñón es un adenocarcinoma cuando ocupa, nace del túbulo proximal, la mayoría, y es un adenocarcinoma renal o carcinoma de células renales. Cuando da metástasis lo debería ser por vía linfática, porque es un carcinoma. Sin embargo, revisamos la vena renal, porque la mayoría de las veces lo hace por vía venosa. Entonces, excepciones a la regla, el carcinoma de células renales y el hepatocarcinoma que va a ser por vía venosa, la diseminación. Y los órganos más comprometidos en todas las metástasis son hígado y pulmón. Y ese es el resumen de hoy. Entonces, el resumen de hoy, vamos a seguir con la clase que viene, que los bien diferenciados, las características microscópicas, puede ser bien diferenciado, crecimiento lento, pocas mitosis, nunca hay invasión de los tejidos vecinos y nunca hay metástasis. Todo lo contrario a los malignos, puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado, es de velocidad creciente, pero a veces no, tiene muchas mitosis. La invasión a tejidos locales o a distancia es frecuente y cuando lo hace a distancia da metástasis. Que después vamos a ver qué es metástasis, de todo también, toda una seguidilla de cosas que tienen que pasar para que sea metastásico. Como ven, no es tan fácil neoplasia y hay que explicar segmento por segmento, porque si no ustedes se pierden. No es terminar la clase porque sí. ¿Está claro?